En un rancho de renombre, conocido por ofrecer los caballos más exclusivos y valiosos, ocurrió algo inesperado un día de trabajo común. Durante la jornada laboral, los empleados notaron la presencia de un anciano de aspecto humilde, vestido con ropa vieja y gastada por los años de arduo trabajo. El gerente, la secretaria y los demás trabajadores intercambiaron miradas llenas de curiosidad, preguntándose qué haría allí aquel hombre. Uno de los peones, con tono burlón, comentó: «Tal vez se equivocó de lugar, seguramente confundió este rancho con alguna granja de campo». Aquellas palabras provocaron algunas risas entre los presentes, quienes esperaban que el anciano, al ver los exorbitantes precios de los caballos en exhibición, se marchara como muchos otros lo hacían. Sin embargo, para sorpresa de todos, el hombre no se retiró. Al contrario, caminó directamente hacia donde se encontraban los caballos más exclusivos del rancho, un gesto que sorprendió aún más a todos los observadores. Aunque alguien debería haber ido a atenderlo, nadie se movió. El silencio se rompió cuando el anciano se detuvo frente a un majestuoso caballo negro, extendiendo la mano hacia su crin, como si quisiera tocarlo. Antes de que pudiera hacerlo, un vendedor, de manera apresurada, se acercó para detenerlo. «Perdón, señor, le pido que se aleje», dijo el joven con un tono autoritario. «Este caballo no es para cualquiera». El anciano, algo confundido, le respondió con calma: «Pero este animal está a la venta, ¿verdad? Solo quiero verlo de cerca». El vendedor soltó una risa burlona. «Este caballo es uno de los más raros del rancho. Pertenece a una línea árabe exclusiva. Solo alguien con mucho dinero puede permitírselo y sinceramente no creo que sea su caso. Así que le pido que se aleje, por favor». El anciano guardó silencio por un instante, mirando al caballo con una expresión nostálgica y perdida en sus pensamientos. En ese momento, el gerente se acercó, con la intención de solucionar la situación. Sin embargo, lo que dijo no hizo más que empeorarla. «Con todo respeto, creo que es mejor que se retire. Su presencia está incomodando a los demás clientes. Además, el olor de su ropa, el ganado y la tierra podría estropear la imagen que queremos dar a nuestros compradores. Le sugiero que se retire». «Pero yo no huelo mal», respondió el anciano dolido. «Solo soy una persona sencilla. Eso no significa que esté sucio». El gerente, sin mostrar empatía, negó con la cabeza. «Ya hemos perdido suficiente tiempo. Sabemos que no va a comprar nada. Solo está asustando a nuestros clientes». Los demás trabajadores solo observaban. Algunos incluso murmuraban que lo mejor era echar al anciano de una vez. Al oír las risas a su alrededor, el hombre comprendió que se estaban burlando de él, de su humildad. Fue la última palabra del gerente la que le dolió más antes de ser escoltado fuera del rancho, con la cabeza baja y los hombros cargados de vergüenza. Dejó el lugar y caminó lentamente hacia el camino de tierra que lo llevaría de vuelta a su aldea. A los pocos minutos, dentro del rancho, un grito rompió el aire. «¿Qué es esto? Ese viejo dejó un saco sucio aquí. ¡Alguien quítelo ya!». El vendedor, que había observado toda la escena, se acercó al saco que el anciano había dejado en el suelo. Sin embargo, al mirarlo, no vio suciedad ni descuido, sino simplemente algo olvidado por un hombre que no merecía el trato que le dieron. Sin pensarlo demasiado, tomó el saco y corrió tras el anciano. Pablo, el joven vendedor, había seguido al anciano por el estrecho camino de tierra que conducía a la aldea. Aunque la luz del sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, el aire fresco de la mañana aún se sentía en su rostro. Mientras corría, pensaba en lo que acababa de presenciar en el rancho. La forma en que el anciano había sido tratado, cómo su humildad había sido vista como una debilidad, lo conmovió profundamente. No podía entender por qué las personas no podían ver más allá de las apariencias.
¿Por qué ese hombre, tan lleno de recuerdos y sueños, merecía ser tratado con tan poca dignidad? El vendedor aceleró el paso, decidido a alcanzar al anciano. No sabía por qué, pero sentía que debía hacerlo. Algo en su corazón le decía que ese hombre no era alguien común. Y aunque el sol ya comenzaba a elevarse, Pablo no pudo dejar de pensar en la historia que ese hombre parecía cargar sobre sus hombros como una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Finalmente, vio al anciano que caminaba despacio, sin prisa, como si el peso de la vida lo hubiera llevado a perder toda noción de tiempo. Al verlo, Pablo notó su figura encorvada, su paso lento y su mirada perdida en algún punto lejano. Sin embargo, en sus ojos había una mezcla de tristeza y esperanza que lo hizo sentir aún más empatía. «¡Señor!», gritó Pablo, y el anciano giró lentamente, como si no estuviera seguro de que lo llamaban. Cuando sus ojos se encontraron, Pablo se sintió incómodo, como si estuviera observando algo demasiado privado, algo que no debía ver, pero a pesar de ello, se acercó al hombre. «¡Oh, por Dios! ¡Qué cabeza la mía!», exclamó el anciano, como si acabara de recordar algo importante. «He olvidado mi saco. Gracias por traerlo». Pablo, sin saber exactamente qué decir, sostuvo la bolsa con cuidado, como si fuera algo más que un simple saco. Parecía que contenía más que cosas materiales. Era una parte de la vida del anciano, algo que había dejado atrás, y ahora Pablo lo tenía en sus manos. «No es nada, señor», respondió Pablo, aunque su voz temblaba un poco. En ese momento, su mente estaba llena de preguntas. Quería saber más, entender más sobre ese hombre que había sido tan maltratado por el mundo, pero antes que nada, sentía la necesidad de escuchar su historia. De alguna forma, sabía que esa historia, la de aquel anciano, era la clave para comprender por qué estaba allí. «¿Por qué entró al rancho?», preguntó Pablo sin poder aguantar más la curiosidad. El anciano suspiró como si la pregunta despertara algo profundo dentro de él. Después, comenzó a caminar lentamente, como si las palabras no fueran fáciles de encontrar. «Porque tenía la ilusión de comprar un caballo», dijo el anciano, mirando al suelo mientras caminaba. «Pero no un caballo cualquiera. Ese caballo negro, ese caballo era el sueño de toda una vida». Pablo, escuchando atentamente, trató de no interrumpir, aunque la historia del anciano ya lo había cautivado. «Mi esposa y yo», continuó don Miguel, «ahorramos durante años para comprar un caballo. Vivíamos lejos y el viaje siempre era largo. Tuvimos que sacrificar muchas cosas para ahorrar cada peso, pero queríamos más que eso. Queríamos cabalgar juntos, queríamos ver nuevos lugares. Pero el tiempo pasó y las cosas se encarecieron». El joven vendedor caminó a su lado sin decir una palabra, dejando que el anciano continuara. La historia que le contaba era más que una simple narración de un sueño no cumplido. Cada palabra que don Miguel pronunciaba parecía estar impregnada de sacrificio, amor y sobre todo de una esperanza que no había muerto con el paso de los años. «Mi esposa siempre tuvo una conexión especial con los caballos», continuó don Miguel, con una sonrisa triste que iluminó su rostro de una manera que Pablo no pudo ignorar. «Nos conocimos hace más de 40 años, en una feria en Valencia. Ella estaba allí, mirando a los caballos en una exhibición, y sus ojos brillaban como estrellas. Fue en ese momento que nos prometimos que algún día tendríamos nuestro propio caballo. No cualquier caballo, sino uno digno de llevar nuestros sueños». Pablo lo escuchaba y por un momento se olvidó de su trabajo en el rancho, de su vida diaria. Todo lo que importaba en ese instante era la historia del anciano. Esa promesa hecha hace tanto tiempo, ese sueño compartido, parecía ser lo único que había mantenido vivo el corazón de don Miguel durante todos estos años. El anciano hizo una pausa, tragó saliva con esfuerzo y continuó.
Durante años guardamos cada centavo. Ella cosía ropa y yo hacía trabajos extras los fines de semana. Teníamos una cajita especial, decorada con recortes de revistas de caballos, nuestro ahorro de ensueño, como ella lo llamaba. Don Miguel sonrió, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente. Y finalmente lo logramos. Juntamos suficiente dinero, todo lo que necesitábamos. Pablo, con el corazón en un puño, se atrevió a preguntar lo que ya temía. Entonces, ¿compraron el caballo? El anciano levantó la mirada hacia el cielo, como buscando las palabras que nunca parecían suficientes. No, respondió, su voz quebrada. El mismo día que contamos el último peso, Isabela empezó a toser sangre. El joven vendedor tragó saliva sin saber qué responder. La historia tomaba un giro mucho más doloroso de lo que había imaginado. Cáncer de pulmón, continuó don Miguel, con un suspiro que parecía cargar todo el peso de la vida. El rostro de Pablo se llenó de compasión y un nudo en la garganta lo ahogó. Tratamos de todo, quimioterapia, radioterapia. Cada tratamiento costaba una fortuna. Pero, ¿qué importancia tiene el dinero cuando se trata de la vida de alguien a quien amas? Pablo lo miró sin palabras. La tristeza en los ojos del anciano era profunda, un océano de emociones que no podía comprender completamente, pero que sentía en lo más profundo de su ser. La noche antes de que se fuera, continuó don Miguel, y su voz tembló. Ella me tomó la mano y me hizo prometer algo. Miguel, me dijo, antes de irme, quiero sentir el viento en mi rostro una última vez, montada en el caballo que siempre soñamos tener. Un suspiro largo y doloroso salió de los labios del anciano. Pablo se detuvo por un momento, incapaz de hablar. Estaba comenzando a comprender que lo que estaba presenciando no era solo la historia de un hombre y su sueño incumplido, sino algo mucho más grande, algo lleno de amor, sacrificio y una promesa que trascendía la muerte misma. Don Miguel hizo una pausa, como si el peso de las palabras que acababa de pronunciar lo agobiara. Sus pasos, que antes eran firmes, ahora se sentían más pesados, como si el tiempo y la tristeza le hubieran robado la energía. Pablo lo observaba con una mezcla de respeto y compasión, sin saber qué decir, sabiendo que las palabras no eran suficientes para aliviar la carga que el hombre llevaba. Al final, Isabela se fue, dijo don Miguel, su voz apenas un susurro. Pablo no sabía cómo responder a algo tan profundo, pero sentía que algo en su interior lo impulsaba a hacer más que escuchar. Algo dentro de él lo instaba a intentar ayudar, a hacer que esa promesa que parecía imposible se hiciera realidad. El sol ya estaba alto, y los dos hombres caminaban en silencio por el camino polvoriento, cada uno inmerso en sus pensamientos. Finalmente Pablo rompió el silencio, su voz firme y decidida. «Señor, yo tal vez pueda ayudarlo». Don Miguel lo miró de reojo, como si estuviera sorprendido de que alguien tan joven pudiera ofrecer algo más que palabras vacías. «¿Cómo?», preguntó con una mezcla de incredulidad y esperanza, pero la tristeza en su voz era palpable. Pablo respiró hondo, sintiendo que algo dentro de él se despertaba, algo más grande que su propia preocupación por el trabajo y las reglas del rancho. Sabía que no podía cambiar lo que había ocurrido, pero quizás sí podría hacer algo por aquel hombre que, a pesar de la adversidad, seguía aferrado a su sueño. Si ese caballo negro sigue estando en el rancho, quizás pueda hacer algo. No prometo nada, pero déjame intentarlo. Don Miguel lo miró en silencio por un momento, como si evaluara las palabras del joven, buscando en su rostro la sinceridad que Pablo sentía en su interior. Finalmente, asintió con la cabeza, aunque su expresión seguía siendo la de un hombre que ya había perdido mucho en la vida. «Te lo agradezco, muchacho,
No es mucho lo que queda, pero agradezco el gesto. Pablo no dijo nada más. Sabía que las palabras no eran lo que importaba en ese momento. El futuro de don Miguel y su sueño dependía de algo más que simples promesas. Era hora de actuar. Esa misma tarde, Pablo regresó al rancho con la firme intención de hacer algo que nunca antes se habría atrevido a hacer. Cuando llegó, la oficina de don Eduardo, el dueño del rancho, estaba casi vacía, con solo un par de caballos en los establos y el aire impregnado de la fragancia a madera y cuero. Sin perder tiempo, Pablo se dirigió hacia el despacho de don Eduardo con el dibujo de Isabela en su mano. Don Eduardo lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad al verlo llegar tan tarde. Había algo en el rostro de Pablo que le hizo saber que este no era un simple vendedor, sino alguien que traía consigo una solicitud muy especial. «Pablo, ¿qué pasa?», preguntó don Eduardo, dejando de lado la ocupada tarea que tenía entre manos. El joven vendedor respiró hondo, sintiendo cómo la presión en su pecho aumentaba. Sabía que lo que iba a decir podría poner en riesgo su empleo, pero algo en su corazón le decía que debía intentarlo. «Don Eduardo, hay algo importante que necesito discutir con usted», comenzó Pablo, entregando el dibujo de Isabela con la imagen del caballo negro perfectamente delineada. Esta es la historia de un hombre que, a pesar de las dificultades, ha mantenido vivo un sueño durante 40 años. Un sueño que, si fuera posible, me gustaría ayudar a cumplir. Don Eduardo tomó el dibujo en sus manos y lo observó con detenimiento. Los ojos del hombre se abrieron ligeramente al reconocer al caballo de la imagen, el mismo caballo que estaba en el establo. Lo conocía bien. Era hijo de uno de los caballos más prestigiosos que había criado. Por un momento, la habitación se llenó de silencio mientras don Eduardo miraba el dibujo y luego a Pablo, evaluando el peso de sus palabras. «Lo conozco bien», dijo finalmente don Eduardo con una suave sonrisa. «Ese caballo es especial. Es hijo de Sombra, mi primer caballo. Este rancho ha criado muchos caballos excelentes, pero Sombra siempre fue el más importante para mí. El caballo negro que ves en el establo es su descendiente». Pablo sintió que un nudo se formaba en su garganta. ¿Qué podía decir ante algo tan grande, ante una historia tan profunda como la que acababa de escuchar de don Miguel? Pero no podía rendirse. No ahora. «Lo que quiero pedirle, don Eduardo, es que considere regalar ese caballo a don Miguel. El hombre que lo desea ha soñado con él durante toda su vida, y aunque la vida le ha dado muchas pruebas, ese sueño sigue vivo». Don Eduardo se quedó en silencio por un momento, pensativo. Miró el dibujo nuevamente y por un instante Pablo vio un destello de comprensión en sus ojos. El rostro del propietario se suavizó y en sus ojos brillaba una comprensión que parecía haber nacido de un lugar profundo dentro de él. «No sé si soy el adecuado para decidir sobre algo tan importante», murmuró don Eduardo. Pero la mirada que Pablo le dio no dejó lugar a dudas. No era solo el caballo lo que estaba en juego, sino el valor de un sueño, de una vida dedicada a algo más grande. Finalmente, don Eduardo se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mirando hacia los establos donde el caballo negro descansaba bajo la luz del atardecer. Con una ligera sonrisa, se giró hacia Pablo. «Está bien. Haremos algo que nunca antes había hecho. Este caballo no está hecho solo para ser vendido. Está hecho para cumplir sueños. Y este sueño, Pablo, es un sueño que vale la pena vivir». A la mañana siguiente, don Eduardo y Pablo se dirigieron juntos hacia la casa de don Miguel y Isabela. El sol ya se alzaba en el horizonte, bañando la pequeña aldea en una luz cálida y dorada. Mientras se acercaban, el nerviosismo de Pablo crecía, pero también sentía una extraña sensación de paz, como si todo lo que había hecho hasta ese momento estuviera encaminado a este preciso instante.
Cuando llegaron, don Miguel estaba trabajando en el jardín mientras Isabela descansaba en la puerta, apoyada en un banco de madera. El aire fresco de la mañana parecía envolverla en una quietud que Pablo había aprendido a reconocer como una calma profunda, casi espiritual. Al escuchar el ruido de la camioneta, don Miguel levantó la mirada y al reconocer a don Eduardo, se acercó lentamente, sorprendido por la visita. Isabela, al ver al viejo amigo, también se levantó, aunque su cuerpo ya no respondía con la misma energía de antes. «Miguel, Isabela», saludó don Eduardo con una voz suave, mientras se acercaba con paso firme y respetuoso. «Tengo algo muy especial para ustedes». Don Miguel lo miró confundido, mientras que Isabela, aún con la mirada de sorpresa, se acercó lentamente. Pablo, con el corazón acelerado, dio un paso atrás, dejando a don Eduardo tomar la iniciativa. «Este es el caballo del que les he hablado», dijo don Eduardo, señalando el remolque donde el majestuoso caballo negro se encontraba. Con la puerta del remolque abierta, el animal emergió con un paso elegante, como si supiera que algo muy especial estaba por suceder. Isabela dio un paso atrás, sorprendida y emocionada, pero sin poder creer lo que veía. «Este caballo», susurró con la voz quebrada, «es igual al de nuestros sueños. Es el mismo caballo que vimos en Valencia hace tantos años». Don Miguel, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó lentamente, su mano temblando mientras extendía la palma hacia la crin del animal. El caballo negro se acercó con tranquilidad, reconociendo la familiaridad en el toque de los dos viejos soñadores. «Es para ustedes, don Miguel». Don Eduardo, con una sonrisa, miró al anciano. «Es un regalo en honor al amor que ha mantenido vivo este sueño durante todos estos años». El sol brillaba sobre ellos, iluminando el momento con una luz dorada. Isabela, con lágrimas en los ojos, se acercó al caballo tocando su crin con delicadeza. «Es hermoso», susurró, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Don Miguel, con la voz quebrada, tomó la mano de Isabela y la guió suavemente hacia el caballo. «Este es nuestro sueño, Isabela», dijo él, mientras le ayudaba a montar con sumo cuidado. Las manos de ambos temblaban, pero sus corazones estaban llenos de una felicidad indescriptible. Isabela, al estar finalmente sobre el caballo, levantó la vista al cielo como si pudiera ver más allá de las estrellas. Y con una sonrisa llena de paz, le dijo a don Miguel: «Ahora sí, podemos volar». El caballo negro comenzó a caminar con paso suave, como si comprendiera la importancia del momento. Poco a poco, la velocidad aumentó, y el animal comenzó a galopar por el campo, mientras el viento acariciaba el rostro de Isabela, que reía, una risa libre y pura, como si se liberara de todas las cargas que había llevado durante años. Don Miguel cabalgaba detrás de ella, sujetándola con cuidado, sintiendo el viento en su propio rostro, sintiendo que, por fin, su vida había alcanzado la paz que tanto había buscado. Pablo observaba desde el umbral de la casa, con los ojos empañados por las lágrimas. Sabía que había sido testigo de algo único, algo que no todos tienen el privilegio de ver, un sueño cumplido, un amor que perdura más allá del tiempo, una promesa que se cumple a pesar de las adversidades. Don Eduardo se acercó a Pablo con la mirada llena de satisfacción. «A veces, Pablo, el valor de un caballo no se mide en dinero ni en posesiones, se mide en sueños cumplidos». Pablo asintió con la cabeza, comprendiendo completamente el significado de esas palabras. Sabía que ese caballo, ese animal majestuoso, no era solo un regalo, era un símbolo de lo que puede lograrse cuando el amor y la perseverancia se combinan. Mientras los dos observaban a la pareja cabalgando en círculos por el campo, una última lágrima cayó de los ojos de Pablo, una lágrima de gratitud, de alegría y de esperanza.
Era un recordatorio de que, en este mundo, no siempre los sueños más grandes necesitan ser comprados. A veces, los sueños más poderosos son aquellos que se construyen con el corazón, con la paciencia y con un amor que nunca muere. La tarde avanzaba, bañando el campo en tonos de oro y rosa, mientras el caballo negro continuaba su viaje, llevando consigo no solo a don Miguel y a Isabela, sino también sus recuerdos, sus sacrificios y sobre todo su amor eterno.